Santa Luisa de Marillac ocupa un lugar destacado en la historia de la caridad cristiana. Fue, junto con San Vicente de Paúl, cofundadora de la Compañía de las Hijas de la Caridad, una institución que renovó profundamente la asistencia a los pobres, a los enfermos y a los abandonados en la Francia del siglo XVII. Nació el 12 de agosto de 1591, probablemente en Ferrieres en Brie, cerca de Meaux, aunque su vida quedó estrechamente unida a París. Fue hija natural de Luis de Marillac, señor de Ferrieres y Villers-Adam, miembro de una familia noble francesa. Su padre la reconoció, pero Luisa no conoció a su madre y no fue considerada heredera legítima. Esta situación marcó su infancia y contribuyó a formar en ella una sensibilidad especial hacia las personas heridas por el abandono, la pobreza o la exclusión. Recibió una educación cuidada, poco común para muchas mujeres de su tiempo. Fue formada en el Monasterio Real Dominico de Poissy, donde adquirió una sólida preparación religiosa y humanística. Estudió latín, literatura, música, pintura y materias propias de una educación elevada. Tras la muerte de su padre, cuando tenía unos 13 años, completó su formación en París, donde aprendió también habilidades prácticas de organización doméstica y cuidado, que más tarde serían muy útiles en su obra. Desde joven sintió una fuerte inclinación hacia la vida religiosa. Deseó consagrarse a Dios e ingresar en una comunidad austera, pero su salud frágil y el consejo de sus directores espirituales le impidieron seguir ese camino. Aquella renuncia fue para ella una prueba interior profunda. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que Dios la llamaba a otra forma de entrega. El 5 de febrero de 1613, contrajo matrimonio con Antoine Legras, secretario de la reina madre María de Medici. Ese mismo año nació su único hijo, Michel. Luisa vivió su matrimonio con fidelidad y sentido cristiano, aunque no desapareció de su interior el deseo de una entrega más plena a Dios. Cuidó con dedicación a su marido durante una larga enfermedad y asumió con responsabilidad sus deberes de esposa y madre. Esta experiencia familiar la ayudó después a comprender de manera concreta el sufrimiento de los enfermos, de las madres, de los niños y de las familias pobres. En esos años atravesó una grave crisis espiritual. Se sentía dividida entre sus antiguas aspiraciones religiosas y las obligaciones de su estado. El momento decisivo llegó el 4 de junio de 1623, día de Pentecostés, en la iglesia de San Nicolás de los Campos, en París. Allí recibió una iluminación interior conocida como la Lumière. Comprendió que debía permanecer junto a su marido mientras viviera, pero también tuvo la certeza de que un día serviría a Dios en una pequeña comunidad dedicada al prójimo, sin clausura estricta y orientada al servicio de los necesitados. En aquella experiencia vislumbró además la figura de un sacerdote que más tarde identificaría con Vicente de Paúl. Antonio Legras murió el 20 de diciembre de 1525. Luisa quedó viuda a los 34 años. Poco después, se puso bajo la dirección espiritual de San Vicente de Paúl. La relación entre ambos fue decisiva. San Vicente le ayudó a encontrar paz, equilibrio y sentido práctico en su vida espiritual. Luisa, por su parte, aportó a las obras de San Vicente una inteligencia organizativa extraordinaria, una gran capacidad de trabajo y una profunda sensibilidad hacia los pobres. En 1629, San Vicente la invitó a colaborar en las Cofradías de la Caridad, asociaciones de mujeres que ayudaban a pobres y enfermos en las parroquias. Luisa las visitó, las animó y las organizó. Pronto advirtió un problema. Muchas damas nobles eran generosas, pero no podían o no querían realizar de manera constante los trabajos más duros del servicio directo, como limpiar, alimentar, curar o acompañar a los enfermos.
Con frecuencia delegaban esas tareas en criadas. Luisa comprendió que era necesario formar a mujeres sencillas, fuertes y disponibles, capaces de servir a los pobres con sus propias manos y con verdadero espíritu cristiano. Así nació la Compañía de las Hijas de la Caridad. El 29 de noviembre de 1633, Luisa reunió en su propia casa de París a las primeras jóvenes que deseaban entregar su vida al servicio de los necesitados. Aquella fundación fue una novedad importante, en una época en que la vida religiosa femenina estaba casi siempre ligada a la clausura. Las hijas de la caridad vivirían en medio del mundo. San Vicente expresaba esta idea diciendo que tendrían por monasterio las casas de los enfermos, por celda una habitación alquilada, por capilla la iglesia parroquial y por claustro las calles de la ciudad. Luisa fue la gran formadora de aquellas primeras hermanas. Les enseñó a unir la oración con el trabajo, la humildad con la eficacia, la vida común con la disponibilidad para servir. No buscaba una simple beneficencia ocasional, sino una caridad estable, organizada y nacida de la fe. Para ella, el pobre debía ser servido como Cristo mismo. De ahí la expresión que resume el espíritu vicenciano: los pobres son nuestros señores y amos. La obra se extendió rápidamente. Las hijas de la caridad atendieron hospitales, hospicios, casas de niños abandonados, escuelas para niñas pobres, ancianos, presos, enfermos mentales, heridos de guerra y refugiados. Trabajaron en lugares como el Hôtel Dieu de París y el Hospital de Angers. Durante los años de guerra y miseria que sufrió Francia, llevaron ayuda a quienes padecían hambre, enfermedad y abandono. Luisa no se limitó a dirigir desde lejos. Viajó, visitó comunidades, escribió cartas, corrigió dificultades, organizó fundaciones y acompañó espiritualmente a las hermanas. También promovió la educación gratuita de niñas pobres y la atención organizada a los niños expuestos. Se preocupó de que los abandonados no fueran tratados como una carga, sino como personas dignas de cuidado y afecto. Su forma de entender la caridad combinaba ternura, disciplina y sentido práctico. En el año 1655, la Compañía de las Hijas de la Caridad recibió aprobación oficial. Para entonces, la obra se había extendido por muchas ciudades de Francia y también fuera de ella. Al final de la vida de Luisa, había ya más de 40 casas. Aquella institución, nacida humildemente en una vivienda parisina, se había convertido en una red eficaz de servicio a los pobres. Santa Luisa fue una mujer de salud frágil, pero de gran fortaleza interior. Conoció la inseguridad familiar, la enfermedad, la viudez, la preocupación por su hijo y las dudas vocacionales. Precisamente por eso, su santidad no estuvo separada de la vida real, sino que creció dentro de ella. Fue esposa, madre, viuda, fundadora, formadora y servidora de los pobres. En sus últimos años, Santa Luisa de Marillac vivió marcada por el cansancio, la enfermedad y el sufrimiento físico. En 1659 sufrió una caída que le dejó un brazo lesionado de forma permanente, obligándola a depender de una hermana como secretaria. Aún así, desde su habitación de enferma, siguió dirigiendo la Compañía de las Hijas de la Caridad y enviando hermanas a servir a los heridos y a los enfermos de peste en Calais. Su dolor aumentó también por la muerte del padre Portail, director espiritual de las hermanas durante 18 años, ocurrida el 14 de febrero de 1660. Poco después, su estado se agravó. Recibió los últimos sacramentos el 4 de febrero. Pareció mejorar por un breve tiempo, pero a comienzos de marzo regresó la fiebre y se le declaró gangrena en el hombro lesionado. El 12 de marzo recibió nuevamente los últimos sacramentos y afrontó sus últimos días con una paciencia admirable. San Vicente de Paúl, ya anciano y enfermo, no pudo acudir a verla,
pero le envió un mensaje lleno de esperanza. «Usted se va antes que yo, mademoiselle, pero espero verla pronto en el cielo». En la mañana del 15 de marzo de 1660, rodeada por su familia y por las hijas de la caridad, Luisa comprendió que llegaba su hora. A las 11 de la mañana dejó a las hermanas su testamento espiritual, pidiéndoles cuidar mucho a los pobres, vivir unidas y acudir con confianza a la Santísima Virgen. Una hora después, al mediodía del lunes de la Semana de Pasión, entregó serenamente su alma a Dios, apenas 6 meses antes de la muerte de San Vicente de Paúl. Fue beatificada por Benedicto XV el 9 de mayo de 1920 y canonizada por Pío XI el 11 de marzo de 1934. El 10 de febrero de 1960, San Juan XXIII la proclamó patrona de los trabajadores sociales y de las obras sociales cristianas. Su memoria litúrgica se celebra el 9 de mayo. Sus restos se veneran en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad en la Rue du Bac de París. El legado de Santa Luisa de Marillac sigue vivo en la familia vicenciana y en las Hijas de la Caridad presentes en numerosos países. Su importancia no está solo en haber fundado una gran institución, sino en haber mostrado que la caridad cristiana necesita fe, inteligencia, constancia y cercanía humana. En su vida, la oración se hizo servicio, y el amor a Dios se convirtió en cuidado concreto de los más pobres. Debo tener gran confianza en Dios y creer que su gracia será suficiente para permitirme cumplir su santa voluntad, por difícil que parezca. Considerándome como perteneciente a Dios porque Él es Dios y porque me ha creado, que son los dos fundamentos de su dominio sobre mí, vi que le pertenezco también porque me conserva. Esta conservación es el sostén de mi ser y una especie de creación continua. Mi corazón sigue lleno de alegría por la comprensión que nuestro buen Dios parece haberle dado de las palabras «Dios es mi Dios», y por la conciencia que tuve de la gloria que todos los bienaventurados le tributan en consecuencia de esta verdad. No puedo dejar de hablarte esta tarde para rogarte que me ayudes a sacar buen provecho de estos excesos de alegría.